gracias por mantenerse en sintonía. Seguimos aportando información en materia de salud. En esta parte del programa se encuentra con nosotros el doctor José Sanguino, neurocirujano. Feliz mañana, doctor. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por la invitación, Laura. Y bueno, nada, esperando la próxima invitación para otro programa. Claro que sí, es que vamos a hablar justamente de la medición del nervio óptico como pronóstico del edema cerebral. Un tema que sinceramente poco se habla, pero es importante brindar a la población esta información y además dar a conocer todas estas herramientas importantes. Sí, fíjate, cuando hablamos de la medición del nervio óptico, esto inicia porque el nervio óptico dentro de los pares craneales, es decir, los que están dentro del cerebro, es el único que está recubierto por dura madre y pues tiene dentro de su vaina de recubierto, dentro de su estructura, pues líquido cefalorraquídeo. Entonces se empezó a estudiar por cómo sería la medición de este nervio y si la medición de este último pues se traduciría en un aumento de la presión dentro del cerebro. Entonces, en base a esa premisa, pues se empezó a estudiar cómo esa medición podía entonces afectar la presión o podía medir la presión que estuviera dentro del cerebro. Se hicieron varios estudios en China, en Europa. Al final cada país tiene su propia medición de nervio óptico. Entonces se hizo un punto de corte y dijeron que 5 milímetros equivalía a 20 milímetros de presión intracraneal, es decir, a una presión muy alta dentro del cerebro, y esto generaría edema cerebral o un síndrome de hipertensión endocraneal. Hoy por hoy se habla de que el hemisferio derecho o izquierdo se hablan de síndromes compartimentales. Hay un síndrome compartimental derecho, hay un síndrome compartimental izquierdo, y que estos nervios ópticos, una vez que empiezan a aumentar de tamaño su diámetro, pues te dan una información importante al traducirte lo que está pasando dentro de ese cerebro. ¿Qué te puede aumentar la presión intracraneal? Al final todo lo que esté dentro de ese contenido dentro del cerebro, es decir, coágulos de sangre, tumores cerebrales, hidrocefalia, traumatismo craneoencefálico. En este último fue donde más se estudió, porque el traumatismo craneoencefálico, tú puedes tener un paciente que tiene un accidente de tránsito, que es una de las causas más frecuentes de traumatismo craneoencefálico, y lo ves bien, ves que tiene 15 puntos de Glasgow, es decir, que está orientado, está vigil, te obedece órdenes, y le haces una medición del nervio óptico y ves que tiene de repente 4, 4.5, es decir, está normal, y de repente en 2-3 horas ves que empieza a deteriorarse, que ya no te responde, que empieza un lenguaje confuso y ves que ese nervio óptico de 4.5 aumentó a 6. Quiere decir que hay una anoxia que está aumentando la presión dentro de ese hemisferio y que en muchos casos tú haces una tomografía inicial y puedes ver algo de edema, pero no ves en tiempo real qué está pasando dentro de ese cerebro. Tú no le puedes hacer una tomografía cada 30, cada 40, cada 2 horas a ese paciente para ver cuáles son los cambios que pasan o qué está ocurriendo en ese cerebro. Entonces es un método que no es invasivo, que es muy económico y que la información que te brinda, bueno, es incalculable, porque inclusive tú le puedes decir a los familiares de ese paciente, mira, lo metí a quirófano, lo operé porque tenía edema cerebral y cuando entramos la medición te daba 7 milímetros, 6.5, y ya después de 2 días de tratamiento médico, de terapia intensiva, está en 5, está en 4, quiere decir que va en mejoría. Tienes algo que es objetivable, que puedes medir, porque realmente los métodos antiguos no te lo podían determinar a no ser que colocaras un medidor de presión intracraneal dentro del cerebro. Eso te lo permite hacer de una manera inocua y te brinda una información que, vuelvo y te repito, que de verdad que es incalculable. Doctor, en el caso de los pacientes que sufren de un accidente cerebrovascular. Mira, los pacientes con accidente cerebrovascular tenemos las dos variantes, ¿no? El que es isquémico, el que es hemorrágico. Obviamente el hemorrágico, por ser una ruptura de un vaso sanguíneo, pues produce mayor edema porque es la sangre que se acumula dentro de ese continente que está cubierto por el cráneo, que no es extensible, que no es expandible, y genera más edema cerebral. Pero igual, cuando tú tienes un ACV, bien sea uno, bien sea el otro, tú puedes hacer esa medición y como el ACV muy difícilmente es bilateral, pues tú ves que aumenta el diámetro de uno de los dos nervios, de los dos lados del nervio óptico. Y lo vas midiendo en el tiempo. Le haces un seguimiento hoy, si el paciente se ha mantenido estable, puedes hacerlo al día siguiente o las puedes hacer las siguientes 6-4 horas, y eso te va diciendo cómo va la evolución en cuanto a la hipertensión o la tensión que hay dentro de ese parénquima cerebral, dentro de ese cerebro, te da
idea de cómo se va manejando, cómo se va comportando y si el tratamiento que tú estás aplicando en ese momento pues ha sido efectivo, porque si tú colocas un tratamiento y ves que la presión sigue aumentando, es decir, que el nervio sigue aumentando de diámetro, algo más que hay que hacer. Entonces estamos cortos en ese tratamiento porque también te ayuda inclusive para eso. En el caso de los adultos mayores, doctor, ¿se dificulta un poco realizar esta medición del nervio óptico? No, no se te dificulta. El tema de los pacientes mayores es que ellos tienen atrofia cerebral. Como tienen atrofia cerebral, entonces su cerebro puede ocupar o tolera mayores volúmenes. Entonces en ellos tú puedes tener volúmenes de sangre o un tumor o hidrocefalia, que a pesar de que una paciente joven no lo puede tolerar, ellos sí, porque esa atrofia les permite que tengan más espacio dentro de ese cerebro y cuando ellos empiezan a hacer clínica de hipertensión endocranial ya es más avanzado en el tiempo. Entonces la sintomatología en ellos es un poco más tardía. Ok. Una vez, doctor, que se realiza esta medición del nervio óptico según los resultados, ¿cuál es el procedimiento posterior a realizar? Depende de la causa, pero generalmente el punto de corte en los estudios es que te dicen que después de 5 milímetros ya estamos ante hipertensión endocranial. En ese momento, dependiendo de la causa, tú puedes colocar tratamiento médico, o sea, intentar disminuir la presión de ese cerebro por fluidoterapia. Si la inflamación es muy importante, habrá que pasar a una unidad de terapia intensiva. De por sí un paciente con hipertensión endocrinal mínimo debería estar en una terapia intermedia, pero si eso prosigue, pues un paciente que probablemente tenga que pasar a terapia intensiva para monitorización, para intubación, para medición de presión intracraneal de una manera más objetiva y de constantes vitales. Entonces, ese es el punto al que quiero llegar, que te da una herramienta como un punto de corte donde tú puedes ver en qué momento tomas decisiones. Según el paciente. Según el paciente, claro. No, inclusive te ayuda también para decir cirugía. La craniectomía descompresiva, que es el retirar un fragmento de cráneo probablemente de 10 por 15 milímetros, te ayuda también la medición del nervio óptico, porque si tú ves que todos los métodos médicos para bajar la presión intracraneal se hicieron insuficientes, al final esa es la medida que te queda para intentar de rescatar ese cerebro. Pero además es un procedimiento, cuando hablamos en el sentido quirúrgico, al que muchos pacientes yo creo que les crea un poquito de miedo, nada más porque bueno, se van a someter a quirófano. Sí, pero esto es una medida salvatoria. O sea, cuando estamos hablando ya de craniectomía descompresiva, es que es la última medida que te queda para intentar devolverle el estado neurológico y no comprometer la vida de ese paciente. Entonces, claro, ya el paciente en ese punto probablemente ya no sea consciente del mismo, porque probablemente está sedado, está entubado, fue una terapia intensiva y generalmente esas decisiones las toman solo familiares. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un paciente posterior o luego de haber recibido en este caso el tratamiento? Mira, inicialmente una vez que se inicia el tratamiento, la vigilancia, una vez que lo importante de todo esto es disminuir la presión intracraneal y una vez que ya se logra el objetivo de disminuir la presión intracraneal, mejorar la cefalea, mejorar el estado de conciencia, pues ya ahí el tratamiento es sintomático dependiendo de la causa que originó la hipertensión intracraneal. Ok, súper interesante y yo creo que es un tema del que hay que seguir hablando y también creando conciencia, porque hay muchos procedimientos, ¿no?, que las personas a veces le temen o hasta ir a consulta por miedo de que bueno, es que después va a ser peor y cómo voy a hacer con los medicamentos, y hay como que bueno, crear como que llevar de la mano de los especialistas información que realmente sea valiosa y que además sea la certera. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por brindar esta información, cómo podemos ubicarlo a través de las redes sociales. Mira, me pueden ubicar por mi teléfono 0414-736-7209, por mi Twitter JOSARC Sanguino, y bueno, nada, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Chévere. Amigos, de esta forma nos corresponde marcar otra pausa, pero al regreso nos acompaña Isaac Ben-Zaken, presidente del Instituto Cábala Universal, quien nos cuenta los grandes beneficios que aporta esta práctica para nuestra salud. Así que no se aparten porque ya volvemos con más de salud y algo más.